médula ósea, ¿no? Que están en constante producción de células. Porque las células sufren apoptosis, ya sea porque es una apoptosis programada o porque tiene alguna lesión, alguna mutación que ha sido detectada por la misma célula y emite señales de que debe ser destruida. Entonces, ya sea por muerte natural programada o por alguna señal interna, por lesión de esa célula, esas células deben regenerarse otra vez y eso se hace a través de la mitosis. Significa que durante toda tu vida estás haciendo recambio de células del epitelio del intestino. Significa que durante toda tu vida estás haciendo recambio del epitelio de tu piel. Pero algunas otras células no van a sufrir ningún ciclo celular porque con esas que tú vas a nacer, con esas te vas a morir. Si naces con 1000 células en el cerebro, con 1000 células te vas a morir. Si naces con 5000 en la médula espinal, con 5000. No hay mitosis ahí en esos tejidos nerviosos. Entonces, el ciclo celular abarca células que pueden reproducirse a través de la mitosis y también a través de la meiosis, que solo está abocada a las células germinales. ¿Ya? Entonces, hoy tienes que centrar tu atención en ese concepto. Hoy vamos a ver cómo es que la célula se divide para proliferar los epitelios de algunos tejidos o simplemente algún órgano como el hígado, por ejemplo, que también hace mitosis, las células hepáticas. Entonces dice ahí que casi todas las células, o sea, casi todos los tejidos hacen mitosis, con excepción de algunos que ya vamos a mencionar. Vamos a tener entonces dos tipos de reproducción, la somática, es decir, soma es cuerpo, voy a hacerlo cualquier célula, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, la célula del epitelio de la piel, y así. Entonces, son del cuerpo. Y los gametos que van a producir esta división celular, con algunas diferencias con la mitosis, está centrada en las espermatozoides y los ovocitos, para el hombre y para la mujer respectivamente. Muy bien, dice que la división celular somática reemplaza células muertas o dañadas, en tanto que la otra división de gametos lo que va a dar es la diversidad genética para la reproducción de nuevos seres vivos. En cambio acá son de epitelios o de células o de órganos, pero los gametos van a dar pues esta división celular para la producción de nuevos embriones. ¿Ya? Muy bien, con respecto al ciclo vital de una célula. El ciclo vital de una célula es desde que inicia su reproducción hasta la siguiente etapa de reproducción celular. ¿Ya? El ciclo vital es cambiante y distinto en cada célula. No es lo mismo la mitosis, el ciclo vital, por ejemplo, en el progenitor eritroide, porque los glóbulos, ¿no?, rojos están, o estas células están en constante mitosis. Pero tampoco es lo mismo el ciclo vital en la neurona, ¿no? Porque la neurona, desde el día 1 que se crea, su ciclo de vida va a ser toda la vida que tú vivas, porque no va a haber otra reproducción de esa célula. Para la mitosis, solamente abarcando esta porción, la mitosis tiene un promedio de duración. Cada libro lo menciona distinto, algunos dicen 1 hora, otros dicen 1 hora y media, otros dicen 30 minutos, ¿no? Entonces, dependerá pues de cada célula del cuerpo humano. Por eso es que no hay una hora exacta o un tiempo exacto para cada célula. Son promedios, pueden ser menos o más. Más del 95% del ciclo vital, la célula está dice, representado por el intervalo entre la mitosis y la interfase. ¿Ya? Entonces, en
tiempo la célula, cuando no está en mitosis, pues la célula está, antes de empezar su inicio de reproducción, la célula está haciendo sus actividades normales para la que ha sido hecha esa célula, ¿no? Si es una célula del epitelio respiratorio, estará produciendo moco. Si es para el estómago, ácido clorhídrico y así. Pasen. Bien, vean, ahí dice, hay obviamente que esos ciclos de reproducción, de inicio y término, tienen sus factores estimulatorios e inhibitorios, ¿ya? Hay ciclos vitales, dice que solamente duran 10 horas en las células. Ejemplo, ahí tienen la médula ósea con una alta estimulación. Tenemos otras que duran toda la vida, como las células del sistema nervioso. Tu astrocito, por ejemplo. Tu oligodendrocito, por ejemplo. Tu microglia. Tu primera neurona motora. Tu segunda neurona motora. Si te da un infarto y se mueren 200 células en ese infarto, a región del tálamo, del núcleo cuadrado, en la corteza parietal, esas 100 neuronas no van a volver a regenerarse porque no tienen mitosis, ¿ya? Igual es para el miocardio. Si sufres un infarto de miocardio en el ventrículo izquierdo, en la cara lateral o en el septum interventricular de tu corazón, tus cardiomiocitos no se van a regenerar porque no hacen mitosis, ¿ya? No hacen mitosis. Es una célula somática que no se divide. Su ciclo vital es toda la vida, que vas a vivir tú. Muy bien. ¿Qué más? Entonces ahí tienen, ¿no? Cuando la célula no se está dividiendo, la célula está en interfase. Acá vemos la interfase y la mitosis. En esta imagen bonita del símbolo, ¿ya? Vean que la fase G1, ¿no? Acá nos informa que dura entre 8 horas a más. En esa fase G1, lo que la célula está haciendo es crecer de tamaño y duplicar las organelas que ya hemos estudiado. El retículo endoplasmático rugoso está duplicando sus mitocondrias, ¿no? está duplicando así los lisosomas, todas estas organelas. También los centriolos, importantes los centriolos para el uso mitótico, también se duplican los centriolos. En esa primera parte de la duplicación y crecimiento, viene una segunda fase, que es la fase destinada a duplicar tu material genético. Una fase importante donde vamos a tener que el DNA va a tener que compactarse, ¿ya? Va a tener que compactarse. Y luego viene la otra fase que es más corta que las dos anteriores, que es la fase GS, que es la fase terminal. Ya tengo casi todas mis células, mis organelas duplicadas, también ya dupliqué, solo este tiempo especial lo he dedicado a replicar mi DNA y después viene la última parte. Muy bien, ya terminé esto, ahora me toca el terminar de crecer esas organelas, lo que me haya faltado y también duplicación de proteínas. Termina esa interfase y empieza la mitosis para esa célula, ¿ya? Vamos a ver la interfase. Muy bien. Hemos dicho que la interfase, una de las fases de la interfase es la fase S. Aquí vamos a tener nuestro ADN, ¿no? Que va a pasar a la duplicación. Pero debemos saber que durante la interfase el ADN está regado en el núcleo como una sopa de espaguetis, como un plato de fideos. Así está el ADN. Este DNA, cuando está en interfase, no es visible, está desenrollado. Pero a medida que va a ir pasando esta interfase,
va a ir compactando para hacer más fácil la transferencia del material genético en unas estructuras llamadas cromosomas. Muy bien. Dice que un DNA, el eucariote, que es el que nosotros tenemos, tiene millones de nucleótidos. Millones de nucleótidos. Podemos tener 10 a la 9 hasta 10 a la 12 nucleótidos. Y que si tú pudieras extender ese DNA, mira, llegaría a medir 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces empezamos con la fase G1. En esa fase G1 ya hemos dicho hay crecimiento, el tamaño el crecimiento del citoplasma. Y vamos a tener duplicación de organismos. Luego pasa a la fase, acá también tenemos otra imagen que, mira, centriolos duplicados. La duplicación vamos a la fase S. En la fase S tenemos la duplicación del DNA. La copia de esos millones de nucleótidos demora un promedio de 2 días desde que inicia. Y vamos a tener 2 réplicas exactas de nuestro DNA que van a ir a cada hija. Entonces, 2 réplicas exactas. En la mitosis, ya en la mitosis, vamos a tener que esto se copia, este DNA pasa para una célula hija y este otro mismo para la otra célula hija. Y este es el DNA duplicado. Entonces, tenemos que esto se llama cromátide, pero esto es un cromosoma. Siempre nuestras células son diploides porque tienen un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. O sea, tienen una cromátide que es un cromosoma de papá y uno de mamá. Entonces, esto es una célula diploide. Esta cromátide se va a copiar 2 y esta 2, ¿cierto? Y luego esas 2 se van a alinear en la línea ecuatorial para que pase otra vez papá y otra de papá, una de mamá y una de mamá. Y en la célula diploide va a volver a tener su misma carga genética para esas 2 células. ¿Ya? Entonces, tenemos las cromátides o cromosomas y en la mitosis vamos a tener a las cromátides hermanas. Cromátides hermanas. Listo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver con respecto a esta fase S de la replicación del DNA. Bien, entonces vean, en este momento estamos replicando esa sopa de fideos que hemos visto ahí, se va a replicar. Pero para que se replique, el DNA debe desarrollarse para que muestre a ambos lados a las cadenas madres. Y vengan las enzimas correspondientes para ayudar al copiado y la unión de los nucleótidos correspondientes para cada hebra madre. O sea, tenemos una hebra madre y una hebra copiada. Y así tenemos la formación de dos cargas de DNA para cada célula hija. Muy bien. Entonces, acá vean, dice cadena nueva de síntesis, esta que está en formación, y cadena antigua, o sea, la cadena madre. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más podemos aprender del DNA? Que es importante para este capítulo. Que
Entonces, donde esté el azúcar es el extremo 3' y donde esté el fosfato libre es el extremo 5'. Entonces, para la otra hebra madre, como es acoplada en orientación antiparalela, es al revés. Aquí vamos a tener el extremo 3' y aquí el extremo 5'. Entonces tenemos ahí en esa imagen un acercamiento de una hebra y en el fondo vemos más hebras. Así está disperso en el núcleo. Nadando en el núcleo esta sopa de fideos, que va a empezar a replicarse en distintos puntos. Aquí, 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 todos simultáneamente. Estamos en la fase S de tu hepatocito, de tu célula epidérmica, de tu célula columnar, cilíndrica, ciliada, la que a ti te gusta. Muy bien. Entonces, viene una enzima y aquí vamos a echar mano de las enzimas. Caray, me había otro PDF. Bueno, sí. Un ratito. Oye, ¿por qué sale así? Perdón, un ratito. Ay, ahora sí ya se ve. Ya, entonces, cuando empieza este proceso de replicación, ya tenemos el DNA listo, ¿ya? Y empieza la primera enzima, silencio, que es la enzima helicasa, ¿ya? Vean ahí en color naranja una representación de la proteína, que es una proteína enzimática porque va a cortar esos enlaces trivalentes que unen a los nucleótidos y empieza a desarrollarlo a manera de una cremallera en distintos puntos del ADN, ¿ya? Dejando, ya les dije, una cadena molde libre en cada lado, una cadena madre. Esas cadenas se van a replicar, ¿no? Y entonces vamos a tener que nuestro DNA tiene un tipo de replicación semiconservadora. ¿Por qué? Porque una porción va a ser original y la otra es una copia, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces, una vez que se abrió gracias a la helicasa, ¿cómo se hace esa replicación? Nuestra siguiente enzima a tomar en cuenta es la DNA polimerasa. Ella es la protagonista de hacer la nueva hebra copia. La ADN polimerasa solo y únicamente puede leer y puede entender que la copia la va a realizar desde el extremo 3' hasta el extremo 5'. Ya ustedes saben, ya eso. Reconoce ese inicio y empieza en ese sentido de manera continuada, base tras base, tras base, tras base, tras base, y así en distintas porciones del ADN. La otra va a ser la hebra retrasada, ¿ya? O sea, la hebra principal, que va entre 3' y 5', tiene otra contraparte que es la hebra retrasada. Porque esta DNA polimerasa, como ya dijimos, solo puede copiar de 3' a 5'. Entonces va a ir copiando por porciones el ADN y va a generar fragmentos de DNA sueltos. Ahí no están unidos los fragmentos, ¿ya? Muy bien, entonces vean que la replicación se inicia en muchos puntos, distintos orígenes de replicación y prosigue simultáneamente hasta que se unen todas estas horquillas de replicación de ese DNA que contiene millones de vasos nucleótidos. Muy bien. Entonces, vean aquí una imagen, ¿no? Imagen representativa, un video, de esa copia que va a dejar esas porciones llamadas fragmentos de ocasión. La primasa es un tipo de enzima que protege una porción del DNA para que no sea
nucleótidas, por ejemplo, en la enfermedad de la anemia falciforme, por ejemplo, donde hay un cambio de valina, ¿no? Entonces, que generan estos cambios por el cambio de los nucleótidos, en vez de generarse un aminoácido X, se genera otro aminoácido distinto. Y eso genera en los niños una hemoglobina inadecuada. Genera la anemia falciforme por un error de ese nucleótido, ¿ya? Que va a terminar generando aminoácidos erróneos. Muy bien, entonces, sin embargo, existen varios mecanismos de control. Y miren, normalmente las células eucariotas tienen un promedio de 10 a la 9 a 10 a las 11 pares de genomas, ¿no? Y podemos tener un error entre 10 a la 9 y 10 a la 12 pares de bases. Entonces, si ustedes comparan, imagínense que usted en esa célula tiene 10 a la 9, 10 a la 9 nucleótidos, y surge un error, será un solo error de toda esa cadena de DNA. Es muy poco significativo, entonces eso es bueno porque así pues evitamos mutaciones letales, ¿ya? Seguimos. Esa es la fase S, la fase de duplicación. Luego tenemos la interfase en la fase G2. Hemos dicho que esto es el final de la interfase, es la última fase de la interfase, y una vez que ya dupliqué mi DNA, vamos a proceder a la condensación. En la última etapa de la condensación son los cromosomas. La última etapa de condensación, perdón, son los cromosomas. Acá hay una cromátide que se ha duplicado. O sea, este DNA y este DNA son la copia de la que acabamos de hablar. Y se van a unir como cromátides hermanas y forman este cromosoma, ¿ya? Entonces, esta es 2N y acá tenemos esta célula con la duplicación de su DNA. Muy bien, claro que eso es realizado con el objetivo de que esta sopa de fideos no podría, y duplicada encima, sería difícil de transferir a cada célula hija, pero si yo lo ordeno de esta forma, DNA empaquetado, y ese empaquetamiento final es los cromosomas o las cromátides hermanas, van a ser fáciles de distribuirse a cada célula hija, a que yo tuviera esta lana dispersa. Un concepto con respecto a esta compactación del DNA es que, por ejemplo, miren, acá tenemos una célula en interfase, ¿no? Entonces, la primera es de un pez y la segunda es de un mamífero, ¿ya? Entonces, vean que les están mostrando el núcleo de la célula. El núcleo de la célula, acá, el núcleo de acá, el núcleo de acá. Vean que hay zonas oscuras en el núcleo y zonas claras. Significa que son zonas donde el DNA puede estar más compactado y zonas donde el DNA está menos compactado. Las zonas donde tenemos que, o son las zonas más claras, ¿no? O no tan oscuras, no tan densas, son las zonas donde hay menos empaquetamiento de DNA. Y esas zonas corresponden a la eucromatina. En cambio, las zonas más densas es donde vemos más compactación del DNA, y esas zonas se llaman heterocromatina. Posteriormente, o aquí creo que sí que vamos a ver la importancia de esas compactaciones del DNA. Acá también se ve, ¿no? Más compactado, menos compactado, ¿no? Entonces, eucromatina y heterocromatina. Vamos a
a ver la mitosis. Entonces, antes de ver la mitosis, deben comprender qué cosa es un cromosoma, porque el fin de la mitosis es transferir el material genético compactado a las células hijas. Cromosoma significa soma de cuerpo y cromo de color, porque cuando lo miran al microscopio se ven de esta forma, así, como código de barras. Un cuerpo con color, cromosoma. Bien, estas células somáticas que contienen un número diploide de material genético no participan en la transmisión genética como lo hacen los gametos, ¿ya? Simplemente transmiten información de la célula para que continúe sus funciones para la que ha sido hecha esa célula. Vean, vamos a tener un cromosoma o una cromátide de papá y un cromosoma o una cromátide de mamá. Borren, tachen aquí lo que dice homólogo, ¿ya? Borren eso, por favor. Solo quédense con el concepto de cromosoma. Ahora, es importante porque los cromosomas van a llevar dentro de ellos zonas ubicadas con carga de información de gen. El gen codifica una proteína para esa célula. Ese lugar donde está ubicado ese gen se llama locus. Locus. Y cuando hablamos de varios locus, ya hablamos de los. Estos genes en los seres humanos pueden ser dominantes o recesivos. Es el azar de cada ser humano. Si son dominantes y justo ese gen igual para mamá y papá son el mismo, son dominantes, son alelos homocigotos dominantes. Si es que esos alelos son recesivos igualmente de papá y de mamá, entonces son homocigotos recesivos. Y si son heterocigotos, significa que un alelo, ya sea de mamá o de papá, va a ser dominante y el otro va a ser recesivo. Eso importa no tanto cuando estamos sanos. La importancia radica cuando uno de esos genes está mutado. Porque si, por ejemplo, el alelo mutado es dominante, basta que un progenitor lo envíe para que el hijo haga la enfermedad. Pero en cambio, si es que es ese gen, ¿no?, es homocigoto recesivo, el homocigoto se salva. ¿Por qué? Porque si solo un progenitor tiene ese gen en ese locus mutado, felizmente tiene el otro para salvarlo. ¿Correcto? Entonces, genotípicamente tiene un gen mutado, pero fenotípicamente cuando tú lo ves ese ser humano es normal. Pero en su gen ya está mutado. Es sabia la naturaleza, al menos para esto, cuando son homocigotos, todavía te salva el otro, por eso son dos. ¿Ya? Por eso son dos. Pero si es dominante, porque algunos genes tienen que ser dominantes, sí que estás perdido si tu gen dominante está mutado. ¿Ya? Por eso existen enfermedades que necesitan, por ejemplo, que los dos genes estén mutados, ¿no? A con A, mala suerte. Tendría que mamá y papá tener ese alelo recesivo los dos. Y puede pasar. Y por eso hay enfermedades homocigotas recesivas, ¿no? Y así, ¿no? Y no solamente estas mutaciones están en los cromosomas somáticos, también pueden estar en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, la enfermedad de la hemofilia, ¿no? La hemofilia. En la hemofilia, la mutación está en el cromosoma X de la mujer. Entonces, uno de los hijos
puede recibir una de las cromátides de la mamá con ese gen mutado, o sea, el hijo varón con ese gen mutado, porque el varón es XY, perdón, el varón es XY, entonces recibe ese gen mutado de la cromátide de la mamá, y como no tiene otro cromosoma X, entonces en ese cromosoma sexual él adquiere la enfermedad desde mamá. ¿Ya? Hay muchas enfermedades devenidas del cromosoma sexual. Un ejemplo es ese. Hay las mitocondrias que dijimos que vienen de también toda la información genética de la mamá, del cromosoma sexual. Muy bien, así son los genes. Por esta razón, ya, entonces nuestras células son diploides, ¿ya? Son diploides. Tenemos 46 cromosomas porque son 23 pares, ¿ya? Así como acá. Par 1, par 2, par 3 y así, ¿no? Que luego se van a duplicar cada uno para poder pasar a las células hijas y ser otra vez igual que esta, 2N. Entonces vean cómo es que esta célula somática diploide va a dar de una célula madre dos células hijas idénticas con también una carga genética de 2N, o sea, diploide, ¿ya? Ya vamos a ver, miren cómo aquí ya está duplicado el ADN. Aquí ya está duplicado. Y como está duplicado, luego estos van a están ahí todos desordenados en la profase. Como ustedes cuando llego al salón, parece un mercado. A veces ya les digo, ordénense, pónganse en filita, ¿no? Entonces ya están en metafase. Todos ordenaditos. Esos DNAs que ahora son 4N, por el momento nada más son 4N, momentáneamente. Y luego van a empezar a separarse esas cromátides a cada extremo de la célula. Esa separación, cuando ya se están yendo de la clase, entonces esa es la anafase. Y finalmente la citocinesis, donde ya tenemos otra vez la carga de 2N. ¿Ya? Listo. En muchas células la mitosis se produce automáticamente entre 1 a 2 horas. ¿Ya? Acá el otro libro nos decía 30 minutos y este libro nos dice de 1 a 3 horas. Muy bien, uno de los primeros pasos de la mitosis tiene lugar en el citoplasma al final de la interfase en torno a los centriolos. Vean. Entonces, estos centriolos se van a duplicar, ¿ya? Los centriolos siempre vienen en pares. Acá tenemos un centrosoma, vean, con estas fibras radiales, pero estos son los centriolos, ¿ya? Que se van a duplicar. Vamos a tener dos pares en un extremo y dos pares en el otro extremo de la célula. Muy bien. Entonces, estos pares de centriolos se separan. Vean en esta imagen de la derecha, acá tenemos, ¿no?, cada uno en un extremo, y vamos a ver que se debe a la polimerización de sus microtúbulos. Vean estas rayas amarillas, permite que se separen de extremo a extremo. Estas fibras también van a crecer de manera radial, vean, ¿no? Y también permite que se forme este áster acá, ¿no? Este áster en cada extremo de la célula. En la profase, que es la primera fase de la mitosis, estamos ya que se condensan pues los cromosomas, hemos dicho, para que puedan, ¿no?, pasar a cada célula. Entonces, vean aquí cómo les muestra el gaitón, ¿no?, el áster, que son estas fibras radiales. Tenemos la formación y alejamiento de estos centriolos a los extremos a través de los microtúbulos, y luego vamos a ver cómo es que estos van a generar también la destrucción del núcleo de la célula.
ver este empaquetamiento del DNA. El ADN, ya hemos dicho que tiene las bases nucleótidas, pero también tiene una gran cantidad de proteínas llamadas histonas. Cuando estas histonas aparecen, el DNA empieza a enrollarse. Entonces significa que después que ya se duplicó el DNA, aparecen las histonas. Para que ya les dije que a modo de carrete de hilo el DNA empiece a enrollarse allí. Miren, el DNA tiene una medida de aproximadamente 2 nanómetros, ¿no? En su porción transversal, pero al momento que termina de compactarse este DNA duplicado, ya para la acá le ponen un ejemplo, ¿no? Un cromosoma y metafase. Vean cómo es que ya tiene 1400 nanómetros de tamaño. Entonces, crece pues porque se condensa en su máxima expresión este DNA. O sea, aquí tendríamos la heterocromatina. Muy bien, entonces hay una jerarquía de empaquetamiento, empieza con 2 nanómetros de diámetro, como muestra acá también este libro, creo que es el Ross de Histología. Y estas proteínas histonas, vean, se asocian al DNA y van a formar estos nucleosomas, ¿ya? Estos nucleosomas. Vean que también hay una unión de este DNA a través de esta porción de histona que le llaman H1. El resto de nucleosomas ya tiene su numeración, como ven acá. Son 8 histonas y un aproximado de 147 nucleótidos, como ven acá. 8 histonas y 7 nucleótidos forman este nucleosoma. ¿Qué tamaño tiene este nucleosoma? Miren, acá 11 nanómetros. Aquí también el libro le dice promedio de 11 nanómetros, aquí 10 nanómetros. Entonces, ese es el tamaño en el que se van a unir, ¿ya? Muy bien. Se van a seguir ahora, estos van a seguir enrollándose, ¿no? Y vamos a tener 6 nucleosomas por giro. O sea, estos nucleosomas, que a su vez tienen 8 histonas, ahora se van a enrollar en cada 6 nucleosomas, DNA, cada 6 nucleosomas y así. Ya van formando una fibra, bueno, se le llama cromatina ya todo esto, porque es el DNA sumamente enrollado en histonas, como 30 nanómetros y así, hasta que progresivamente forman la heterocromatina. Vean, esta es la máxima condensación del DNA. El DNA duplicado. Este cromosoma también acá el libro le muestra en metafase, ¿no? Muy bien. El DNA dice, una vez que el DNA se encuentra en estado de empaquetamiento condensado, la célula ya está lista para dividirse. ¿Por qué? Porque estos van a pasar a unirse al uso acromático. Tenemos dos tipos de cromatina entonces, que dicho sea de paso, la cromatina es DNA con histonas, que a su vez tienen nucleosomas, y que a su vez esos nucleosomas se enrollan entre ellos mismos. Muy bien, entonces la cromatina está menos condensada, se llama eucromatina. Contiene genes todavía transcripcionalmente activos, podríamos generar copia del DNA en interfase. Pero cuando ya está totalmente compactado, esto no puede transcribirse, no puede haber copia de RNA en este momento. En este momento solamente se va a citar se va a producir para el inicio de la mitosis. Es inaccesible a la transcripción la heterocromatina. Muy bien. Vean, ahí tenemos entonces los cromosomas, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un cromosoma. Esto es un cromosoma. Esto también es un cromosoma. Pero este cromosoma ya está duplicado. Tiene cromátides hermanas. Esta es la cromátide hermana, ¿no?
ambas por ese centrómero. Muy bien. El centrómero puede estar ubicado más en periferia, más en el centro, dependerá de cada cromosoma. No tiene una ubicación céntrica así. Y van a estar unidos a través de estas cromátides hermanas, que también se llaman cromosomas. Muy bien, ahí tenemos nuestros cromosomas, la célula humana, la somática, esta tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Entonces, eso es lo que contiene cada una de tus células. Por ejemplo, el linfocito B. Por ejemplo, el mastocito. Por ejemplo, el condrocito. Y así. Harán uso de cada área genética según la necesidad de producción de proteínas de esa célula. Para eso están ahí todos. Todas tienen todo. Sí, puede ser que un día una use el gen que está en el cromosoma 9, más después en una hora usa el gen que está en el... Claro que hablo de la función cuando no está en mitosis, porque cuando no está en mitosis esto está como un espagueti y hace la transcripción en el momento que lo necesita. ¿Ya? Muy bien. Los genes de los cromosomas son idénticos o casi idénticos, ¿no? Los pares también pueden haber genes diferentes, aunque no sea siempre así. Algunos son dominantes, otros recesivos. Muy bien, durante esta profase entonces se condensa esa cromatina, ya vimos, y se visualizan pues ya los cromosomas duplicados. Se ven los cromosomas duplicados, ¿ya? Desde la profase ya los vemos, ¿no? Solo que entre la profase y la metafase, pues en la profase todavía no están alineados en la línea ecuatorial. Muy bien. Tenemos también que en la profase, vean, estos centriolos de los que estábamos conversando, en esa profase ya están en los extremos, no están en el centro, no están pegados, ya están duplicados y tienen el uso mitótico, ¿ya? Y también otro acontecimiento en la profase es esto. Desaparece y se rompe esta membrana nuclear para liberar esas cromátides hermanas. Muy bien. Estos centriolos que se han replicado durante la interfase tienen una forma cilíndrica, como un cilindro hueco, formado por 9 estructuras tubulares, vean, de 3 en 3. ¿Ya? Tienen además proteínas o fibras de interconexión que permiten que el centriolo tenga una disposición en ángulo recto para cada parte. Durante esta profase entonces, vean, estas fibras radiales que no forman parte de los microtúbulos del uso mitótico, que se llaman ásteres, van también a ayudar a esa fragmentación nuclear que está ocurriendo, penetran esa membrana nuclear para la liberación de los cromosomas condensados, ¿ya? Muy bien, todo el conjunto de estos microtúbulos más centriolos, todo esto se llama el aparato mitótico, todo. Importante este aparato mitótico ya conformado en la profase, porque va a servir de andamio para estas cromátides. Muy bien. Entonces ya vemos, la cubierta nuclear y los nucleolos desaparecen para la profase. Los microtúbulos se unen a los centrómeros, vean, se unen a los centrómeros y esto es un andamio pues de acoplamiento en la profase. Después viene la otra fase, ya, la metafase. Esta metafase, vean, cómo es que se unen pues al centrómero y se alinean en la línea denominada la línea del Ecuador. Están todos, cuando el laboratorista ve que la célula está así, ya sabe que está en metafase, están alineaditos. Vean, entonces los dos ásteres del aparato mitótico se van a separar a los extremos, las puntas
placa metafásica, miren en otros libros, sí que lo pueden encontrar como placa ecuatorial, placa metafásica. Entonces aquí ya están todos ordenaditos estos cromosomas, duplicados. Después viene ya la anafase. En la anafase vamos a ver que va a haber un tirón, ¿no? Un tirón y va a separar a cada cromátide de la otra cromátide hermana. Estos dos polos, estos dos tiramientos van a generar dos polos de división. ¿Ya? Dos polos de división. Y entendemos que esta célula que se va a formar ya tiene la cantidad diploide, como esta célula de aquí, la cantidad diploide de material genético. Entonces, esto de aquí ya es 2N y esto ya es 2N. Papá. Muy bien. Entonces, vean, se separan los 46 pares de cromosomas y se forman dos juegos independientes. A eso me refiero. Entonces, aquí por el momento tenemos 46 pares, dos juegos independientes de 46 hijos. Acá había 4N, por eso les dije, momentáneamente nada más, porque la célula que van a hacer no va a ser 4N. Las células que van a nacer van a ser 2N y 2N, pero en el proceso son 4N momentáneamente. 4N, porque este 2N se acaba de duplicar cada uno de 2N a 4N. ¿Ya? Pero después, como se van a dividir, va otra vez a tener 2N y 2N. Entonces ahí tienen esta imagen, ¿no?, del borón. Vean, acá tenemos las cromátides. Esta cromátides se ha duplicado, esta cromátides se ha duplicado. Tenemos acá los cromátides hermanas. Acá tenemos una conformación de 4N. Se van a alinear en la zona ecuatorial, en la placa metafásica, y esta placa metafásica va a luego en la anafase dividir a las cromátides hermanas. ¿Ya? Muy bien, al final de la anafase, aquí, ¿no?, hay un conjunto idéntico de 46. Acá tenemos 46 y acá tenemos 46. Entonces, para cada par, ¿no?, para el par 1, para el par 2, para el par 3 y así. Y terminas, mira, teniendo esta célula madre, 2N, dando dos células hijas idénticas, 2N, ¿ya? En este momento la célula tiene un total de 92 cromosomas, doble de los 46, ¿cierto? 4N. Muy bien, seguimos a la fase tardía. Ya en la fase tardía, cerca del inicio de la telofase, empieza a ocurrir en la anafase tardía la división de la célula, porque ella ya tiene ya sus 46 cromosomas y sus 46 cromosomas. Entonces, también vamos a tener otra vez la acción de una proteína que es lactina, que va a generar este anillo contráctil, y que algunas literaturas, y el Guyton también lo menciona, también sospechan de que tiene miosina, ¿no? Son proteínas contráctiles en la final, o la fase tardía, perdón, de la anafase, ¿ya? Generan una estrangulación, pues, que divide en dos partes a la célula. ¿Qué nos dice el Guyton? Entonces, se disuelve, ya pasamos a la telofase, que es la última fase de la mitosis. El aparato mitótico, vean, empieza a disolverse y está disolviendo los ásteres, los microtúbulos, y quedó dos centriolos aquí y dos centriolos ahí. Muy bien, una nueva membrana nuclear es como la reversa de la profase, ¿no? Esta es la reversa de la profase. Se empieza a formar otra vez el núcleo y tenemos que se empiezan a formar ya las porciones del retículo endoplasmático
Y vean, el anillo contráctil está compuesto por actina y dice Guyton, probablemente también por miosina. Muy bien. Importancia de la metafase. Mira, tienes dos células hijas independientes, ya dos nada más. Tenemos unas células hijas con un número diploide. Muy bien. Y la cromatina recupera su estado de enrollamiento laxo, o sea, se vuelve otra vez como una como una eucromatina. Ya vean, acá está la sopa de fideos otra vez. Listo. Muy bien. Entonces, estas células que van a nacer son células pequeñas, son células más pequeñas que la célula madre, definitivamente van a ir creciendo conforme su maduración. En algunos casos no se divide y quedan como células binucleadas. Puede pasar, que miras al microscopio, es una célula con dos núcleos. Eso puede ocurrir en el hígado, se llaman células multinucleadas. Otro concepto importante en la mitosis son los telómeros. Los telómeros son estas porciones extremas que encontramos en los cromosomas, en las cromátides, que evitan la degradación por enzimas lesivas hacia esas bases nucleótidas de color azul, donde están el DNA. Consecuencias repetitivas, mira, CCAATC, CCAATC, CCAATC y así, consecutivamente. ¿No? Entonces, si yo pierdo CCAATC, no pasa nada. Si pierdo otra vez esta porción, no pasa nada. ¿Ya? Son zonas de cubierta protectora durante la división celular, puesto que hay enzimas cebadoras que pueden generar, ¿no?, la destrucción de estas porciones del DNA que se está replicando. Dice, con cada división celular tenemos que vamos perdiendo la longitud, el largo de esos telómeros. No es lo mismo el telómero de tu célula del colon, del epitelio del colon, cuando tienes 1 año, que cuando ya tienes 75 años. No es lo mismo. Así vamos a terminar todos. Las secuencias de nucleótidos proporcionados evitan de esta forma la degradación de genes que están cerca de los extremos de estos cromosomas. Muy bien. Si en estos telómeros que fueron descubiertos en algún momento, ¿no?, nos dan la importancia de que si no existieran perderíamos información genética progresivamente y estaríamos expuestos también a lesión del DNA, mutaciones, ¿ya? Entonces ayudan a mantener la estabilidad de los genes. ¿Cuántos perdemos? Pueden perderse en cada división de esa célula entre 30 a 200 pares de nucleótidos. Dice que, por ejemplo, en las células sanguíneas, por ejemplo, acá los glóbulos rojos, los telómeros están comprendidos en un promedio de 8.000 pares de bases al nacer y que cuando ya somos ancianos nos van quedando hasta 1.500 pares de esos telómeros, ¿no? Muy bien. Cuando ya están críticamente acortados estos telómeros, estas células pueden volverse inestables y van a haber factores de activación de muerte celular, ¿ya? ¿Qué más? Y esta erosión también de los telómeros puede producirse por otras causas como enfermedades, ¿no?, que estén asociadas al estrés oxidativo e inflamación. Por ejemplo, que la obesidad genera mucha oxidación e inflamación en las células. La diabetes genera también, ¿no?, el consumo de tabaco también genera mucho estrés oxidativo e inflamación celular. Por ejemplo, si tú te expones al humo del tabaco en el bronquio
esa célula que va a entrar en mitosis vas acortando telómeros. Muy bien. Felizmente tenemos que algunas células del cuerpo humano tienen una enzima que se llama la telomerasa. Algunas células, no todas, no todas. Esta telomerasa tiene como función, mira, así como vas perdiendo, ella le va agregando a ese extremo del DNA, ¿no? Por ejemplo, en las células de la médula ósea, donde hay bastante mitosis, ¿no? Bastante frecuente. En la piel también, y dice las células germinales. Muy bien. Esta actividad, dice, puede ser baja para todas las demás células, o sea, vas a ir perdiendo, por ejemplo, en el intestino, ¿no? Justo mencionaba en el grupo anterior que, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿no? Se da, por ejemplo, en los 70 años, puedes generar pues pérdida más de estas telomerasas que te exponen a más inestabilidad genética. Muy bien, después de muchas generaciones, dice, de células descendientes, o sea, de muchas hijas que se han producido, se van a heredar cromosomas defectuosos. Cuando la célula encuentra células defectuosas, vienen los natural killers, ¿no? Y los eliminan, ¿no? Hay destrucción celular, dijimos. Muy bien, se van a convertir en senescentes y van a dejar de dividirse. Muy bien, ¿qué más? Este procesamiento, dice, de acortamiento de telómeros es importante para la regulación de la proliferación celular. Ninguno de los dos extremos es bueno. No es bueno que se me acorte todo el telómero, porque si no entro en inestabilidad genética y pueden haber fallos del DNA y obviamente muerte celular. No es bueno. Pero tampoco es bueno que mi telomerasa actúe todo el tiempo. Mientras más telomerasa mejor, porque mis células nunca van a morir. No, pues es que sí, en algún momento esas células que tuvieran un control continuo de la telomerasa, lo que puede generar es que esa célula se pueda replicar de manera infinita y constante. Entonces, puede degenerar también en células cancerosas, debido a que la actividad de la telomerasa activa de forma anómala, ¿no? La elongación de estos telómeros, y la célula se replica una y otra vez de forma incontrolable. También está una propuesta de que los telómeros en su comportamiento también nos pueden proteger del cáncer. Entonces, ahí están los dos extremos, ¿ya? Muy bien, meiosis. Vamos a las células germinales. Las células germinales, a diferencia de tus células somáticas, son haploides. Entonces, solamente tienen esto. Solo una, acá esto es una célula diploide, todo esto. Todo esto es una célula somática, así. Somática, que va a dar dos células hijas. Pero una célula germinal es así. Y esta va a dar, vamos a ver, que va a dar, vamos a tener que las ovogonias, primero vamos a hablar si las ovogonias y las espermatogonias sí son dos células, pero van a terminar formando esto, una célula N nada más, la madura ya, o sea el espermatocito, por ejemplo, ¿no? Va a contener esto nada más. ¿Por qué? Porque si solo contiene uno, va a ir y se va a unir ese espermatocito con el ovocito que también tiene para formar dos células. Bien, entonces
terminales como tus espermatozoides o tus ovocitos secundarios, por ejemplo, son haploides. Y eso está bien porque tienen que contener un solo conjunto de cromosomas, ¿ya? Y dice aquí que es igual a la mitad de las células somáticas. Muy bien. ¿Y eso por qué? Porque cuando el óvulo que es N y sea fertilizado por el espermatozoide, van a generar una célula diploide. Entonces el cigoto ya es diploide. Y ese cigoto va a hacer mitosis para empezar a generar la módula, el blastocito y todo lo que continúa en el embrión. Muy bien. Entonces vean, las células somáticas son diploides y nuestras células germinales son haploides. En este contexto podemos encontrar que pueden darse anomalías en el número de cromosomas. Así como los cromosomas pueden tener mutaciones, como delecciones, por ejemplo. Un cromosoma puede perder una porción al momento. Haciendo un paréntesis a la meiosis, durante las divisiones celulares pueden ocurrir alteraciones de la copia del DNA, ¿no? Puede haber cambio de aminoácidos, de bases nucleótidas, puede haber también delecciones, o sea, pérdida de porciones del DNA, o pueden haber translocaciones, ¿no? Que pueden pasar a estas células terminales y ellas pasar a la generación siguiente. Muy bien, entonces, vean, las células diploides. Dice que las células diploides son células que tienen 2 N. Y la poliploidía significa que hay una duplicación, hay un número múltiplo exacto de esta carga genética, ya pues 2N, 4N, 6, 8N, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tendrían 23 por 2, 46, y así van aumentando la cantidad de cromosomas. Ahora, la neuploidía es otra cosa. Es la condición en la cual una célula contiene un número distinto de lo que es el haploide. Muy bien, vamos a ver. O no tiene un múltiplo exacto, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, les estaba comentando que podemos tener, por ejemplo, 2N más, acá en la pizarra, 2N más 1. Entonces, por ejemplo, tengo 40, en un cromosoma tengo un cromosoma más, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Down, que se da en un cromosoma somático, ¿no? La trisomía 21. O en la trisomía 21 tienes tus 46 cromosomas más uno más, por eso es 2N más 1. Puedes tener también 2N, esto no es un múltiplo de nuestra cantidad de cromosomas, ¿no? Puedes también tener 2N menos 1 más bien. Por ejemplo, el síndrome de Turner. Solo que en el síndrome de Turner este problema se ha dado porque no hay un cromosoma sexual, no somático, sino sexual. O sea, puede producirse en cualquiera de esos tipos de células, ¿ya? De ese embrión. Puede también tener un cromosoma sexual, o sea, 2N más 1, pero en el sexual, ¿no? Ahí está el Klinefelter, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver la meiosis. Solo ocurre en las células germinales. Vamos a ver. Estas células germinales, vamos a ver que primero se van a dividir por mitosis. Primero son 2 células, ¿cierto? Por mitosis y luego van a empezar la meiosis. O sea, tenemos muchas ovogonias y muchas espermatogonias que van a iniciar un proceso de meiosis para que esta célula, que es
diploide termine siendo una célula haploide. Entonces la célula madre no es igual que sus células hijas. Esa es una característica de la meiosis. Muy bien, ¿qué más? Entonces inicialmente se multiplican por mitosis y a continuación entran en meiosis, ¿ya? Donde va esta carga genética va a dividirse a la mitad. Muy bien. Otra característica de la meiosis, de esta gametogénesis, o sea, la formación desde espermatogonia, ¿no?, hasta espermatocito, esa gametogénesis reduce a la mitad el número de cromosomas, desde que es una gonia hasta que es un espermatozoide, para el varón, la mujer. Muy bien, esta reducción va de diploide a haploide, ¿ya? Y esa reducción solo se va a dar cuando inicia esa célula la meiosis. Muy bien. Entonces, esta es una división reductora. Entonces, vean, acá tienen, ¿no?, un túbulo seminífero, vean que tiene ahí sus espermatogonias con las que ha nacido, ¿no?, este varón, y empieza a hacer mitosis de estas células. Mitosis para llenar gran cantidad de estas espermatogonias. Y van a ir madurando hacia el túbulo, hacia la luz de los túbulos seminíferos, porque va hacia la luz, o sea, hacia acá, esta zona que está acá, para que sea desprendida, pues, durante la eyaculación, ¿no? Entonces, va ascendiendo hacia la luz del túbulo. Y vean cómo es que en el varón es distinto que en la mujer. En el varón no hay un stop de la meiosis, como lo es en la mujer, ¿ya? En el varón hace su meiosis 1, la completa, prosigue ya este espermatocito primario, ¿no?, que entra en meiosis, porque primero era espermatogonia, pero ya cuando entra cuando ya entra en la meiosis 1, es el espermatocito primario, vamos a dar una reducción del material hacia espermatocitos secundarios, termina toda la meiosis 1, continúa directamente a la meiosis 2, y esta meiosis 2 ya genera este número haploide, ¿ya? Esas espermátides ya son tempranas, tardías, con la formación ya de todo lo que conocemos. Vamos a ver en comparación al de la mujer. Antes de ver el de la mujer, vamos a ver estos pasos de la meiosis que hemos comentado en el varón. Entonces, miren, tenemos nuestras espermatogonias, que son un número diploide docente. Ahora, tenemos que esto se va a duplicar, o sea, el DNA diploide se duplica y formamos 4N. Este 4N que tenemos aquí, vamos a tenerlo, que esto va a suceder durante la profase 1, y vean que al igual que en la mitosis, en la profase 1 empieza la disolución del núcleo y el variamiento de los cromosomas. Aquí vamos a tener los cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, estos cromosomas homólogos en esta profase 1 van a tener una característica especial, que es la recombinación genética. Acá tienen la profase 1, vean, tenemos el leptoteno, el citoteno, cuatiteno, leptoteno y desindencia. Estas son las fases por las que pasa ese DNA duplicado. Entonces, estos cromosomas homólogos primero se condensan en el leptoteno, terminan de condensarse en el leptoteno, en el citoteno, vean, forman el quiasma, ¿no?, que es el complejo de unión de dos brazos de los cromosomas homólogos. Luego viene el paquiteno, donde ya se realiza el crossing over o el entrecruzamiento genético, y finalmente en el diproteno la disolución de este complejo sinaptonemal o quiasma, y ya la diacinesis, donde hay disolución, ¿no? En el diproteno, disolución del quiasma, ¿ya? Y en la diacinesis hay
la pérdida de la membrana nuclear. Entonces, se pierde la membrana nuclear al final de la profase 1 y ya tenemos los cromosomas. Entonces, hasta acá estamos en la profase 1, ¿ya? La metafase 1 entendemos que va a ser el alineamiento de los cromosomas homólogos. El alineamiento de estos para que se separen los cromosomas homólogos a cada extremo de la célula en la meiosis 1. Sí. Estos cromosomas homólogos, como vemos acá, a diferencia de la mitosis donde había solamente uno, aquí tenemos que en el uso se van a poner o se van a unir los cromosomas homólogos, ¿ya? Esos que ya están combinados o tienen su recombinación genética. Muy bien, entonces termina la profase 1 con la pérdida del núcleo, la recombinación genética, y en la metafase 1 vamos a tener el alineamiento ecuatorial de todos esos cromosomas homólogos. En la anafase, la separación de los cromosomas homólogos. En la telofase ya vamos a tener profase, anafase, telofase, ¿no? Y termina ahí con la citocinesis. Entonces acá tenemos ya nuestras cromátides hermanas duplicadas, pero ahora ellas han quedado en esta etapa, meiosis 2. Esta es la meiosis 1 y esta sería la meiosis 2, que se parece a una mitosis o es como una mitosis, pero aquí sí hay recombinación genética. Y las cromátides hermanas vuelven a pasar por el mismo proceso de metafase, anafase, telofase y termina la producción de estas células haploides, ¿ya? Vamos a ver con respecto a la ovo de la mujer. Acá. Entonces en la mujer tenemos que ya tenemos nuestra ovogonia, que 2N van a hacer mitosis esas ovogonias para que ese feto o esa recién nacida van a nacer con sus ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios, ¿no? Ya han hecho mitosis y luego van a hacer la meiosis. Esa meiosis va a quedar detenida en la profase 1. O sea, la niña de 3 años, de 4 años, dentro de su ovario tiene estos ovocitos primarios que se han quedado en la profase 1. Todavía no están alineados en la línea ecuatorial como pasa en la metafase. Ya cuando esta niña llega a la adolescencia, los cambios hormonales van a estimular a que se complete esa meiosis 1. Esa meiosis 1. Y esa meiosis 1 lo que va a hacer es que va a formar dos células que vemos acá, una con un citoplasma más grande y la otra con un citoplasma más pequeño. Completa la meiosis 1. Entonces, todos esos cromosomas homólogos que habían, todos esos cromosomas homólogos van a pasar una parte aquí y la otra parte aquí. Y este primer cuerpo polar va a degenerar. Ahora, necesitamos que esta célula que ya terminó la meiosis 1 va a iniciar en esa niña, cuando va a ovular, ¿no? Vamos a tener que va este ovocito secundario que ya tiene a las cromátides que ya están recombinadas, va a detenerse porque va a iniciar la meiosis 2 y se va a quedar en metafase 2. Entonces vean, acá en la meiosis 1 se queda en la profase 1 y acá en la meiosis 2 se queda en la metafase 2, ¿ya? Entonces se queda en la metafase, o sea, vamos a tener que las cromátides hermanas van a estar así. Se queda en la metafase 2 y cuando viene el espermatozoide, a ver, si es que ovula y no hay espermatozoide, este óvulo se va a perder en la menstruación. Y el otro cuerpo polar, cuando ovula, va a terminar esa meiosis 2 hasta la telofase.
y va a generar estos dos cuerpos polares que van a degenerar. Pero si en esa ovulación sí hay fecundación, entonces junto con el espermatozoide él termina la metafase, la meiosis 2. ¿Ya? Completa la meiosis 2 y al completar esto, la meiosis 2, hay separación de material genético, mitad. Este genera, este es el segundo cuerpo polar, y el óvulo fecundado pasa ya a terminar la meiosis 2 y empieza la mitosis de esa semilla. Muy bien, entonces durante la profase tenemos que los cromosomas homólogos se van a emparejar en 22 parejas y una pareja sexual, que es la última, y aquí ocurre en la profase 1 la recombinación genética, el entrecruzamiento conocido como quiasma. Muy bien, entonces hay mezcla recombinante de genes de papá, de mamá, y tenemos que se genera al final esos números haploides de células. Durante la meiosis 2, el número 2, no hay lugar a duplicación adicional. Recuerden que en la meiosis 2 las cromátides hermanas van a pasar a cada célula hija, que van a terminar generando ese número haploide. ¿Ya? Muy bien. Los gametos producidos son genéticamente diferentes entre sí para cada progenitor. Esto genera una diversidad genética que no lo genera la mitosis. Hay recombinación, combinación de gametos, de linajes, y eso es eficiente, dice, para la adaptación natural de la especie. Muy bien, entonces vemos ahí una diferencia importante en la gametogénesis masculina y femenina es que la espermatogonia sí da lugar a 4 espermátides. En cambio, la ovogonia solamente da una célula funcional, solo una. En cambio, el varón da 4 células funcionales. Está bien porque todos tienen que ir a competir para solamente generar la penetración a una célula, a un ovocito. Si no, la mujer pues generaría como los animalitos, 2, 3, 4, ¿qué puede pasar, no? Pero 2, 3, 4, bebés, bebés, que no es raro, que no es común que las mujeres tengan gemelos o mellizos. Puede pasar también que 2 espermatozoides ingresen en una sola célula y eso generaría que tuviera 23 más 23 más 23. No son las molas, ¿ya? Terminan en abortos. Terminan en abortos. No me acuerdo como le decía algunos si era el primero o segundo trimestre de embarazo. Muy bien. Entonces tenemos que las espermatogonias dan lugar a 4